Eso coincide con el comienzo del cambio climático y el comienzo del enfriamiento del planeta y también de su aridificación, se va haciendo más seco. Y entonces la selva tropical cubrió en un tiempo gran parte del mundo. De hecho, teníamos selva tropical en la península ibérica y hemos tenido primates parecidos a los orangutanes en España hace 10 millones de años. Y teníamos un tipo de bosque parecido a la laurisilva de Canarias, por ejemplo, de Gomera. Eso ha existido en la península ibérica. En esa época había primates del estilo de los chimpancés, gorilas, orangutanes, nosotros, etcétera, viviendo en gran parte de Europa, por ejemplo, ¿no? Pero luego el clima cambió y el bosque tropical empezó a reducir su extensión y a limitarse a ese cinturón, ¿no? Que está alrededor del Ecuador, que es donde se encuentra ahora. Y los homínidos empezaron a explotar esos ambientes secos y abiertos que cada vez le iban comiendo terreno al bosque tropical. Y por eso nos ha ido tan bien a nosotros, mientras que los chimpancés siguen ahí acantonados y no pueden salir de esa burbuja ecológica que es la selva en la que ellos están, de la que ellos son prisioneros. Luego hemos visto la adaptación del hombre, del homínido, al medio ambiente, al cambio climático, cómo ha ido cambiando todo, ¿no? Siempre hemos leído, no sé si es cierto o no, que había algún momento en el cual un chimpancé podía atravesar buena parte de la península ibérica. Sí, bueno, una ardilla, diversos animales. Esto es, no sé si es una leyenda urbana o real. Paseándose por la península ibérica a lo largo del tiempo. Sí, no, en España hace, pues eso, en torno a los 10 millones de años. Antes de que aparecieran los homínidos. Sí, en términos de tiempo geológico, antes de ayer, ¿no? De historia humana hace mucho más tiempo. Pero bueno, en esa época el clima del planeta en general era más cálido que el actual, mucho más cálido. Mucho más cálido. Mucho más cálido. También más húmedo que el actual. Ahora tenemos un clima, a pesar del calentamiento, tenemos un clima que es mucho más frío y mucho más seco que hace 10 millones de años. ¿Cuánto más de cálido se sabe? Bueno, pues eso es lo que he comentado. Había selvas tropicales en la península ibérica y había... Pero sabemos las temperaturas que hacían en aquel momento. La temperatura, bueno, no había, para que la gente lo entienda, no había heladas en el invierno, no helaba en el invierno. Y no había un periodo... Ajá. Lo que caracteriza el clima mediterráneo, ibérico, y lo que determina el tipo de ecosistemas mediterráneos que tenemos ahora en la península ibérica, es que tenemos heladas en el invierno, tenemos inviernos fríos, las plantas tropicales no pueden resistir las heladas, y luego tenemos un larguísimo periodo de sequía estival. Durante el verano no llueve. Entonces necesitamos plantas que se hayan adaptado. Las plantas se adaptaron a climas en los que tenían que resistir fríos invernales y una gran aridez, una gran sequedad durante el verano, una gran sequía veraniega, ¿no? Bueno, eso fue lo que acabó con el bosque tropical que había en la península ibérica. En esa época llovía todo el año, por eso los bosques estaban siempre verdes, y no helaba. Y vivían parientes de los orangutanes. Bueno, con los datos científicos comprobados, fehacientes, ciertos, reales, imagino que Juan Luis Arzuaga también ha imaginado muchas veces cómo vivían nuestros antepasados. ¿Cómo evitarlo? Claro, porque una cosa es lo que sabemos, lo que es ciencia conocida y aprobada y sabemos que es real. Y otra cosa es decir, bueno, ¿y cómo se movían? ¿Qué cosas les pasaban? Es que para eso es para lo que sirve la ciencia, precisamente. Esa es nuestra obligación, transmitir eso a la población. Un experto, por ejemplo, cuando se pasea por las ruinas de una ciudad romana, como tiene el conocimiento, es capaz de imaginarse la ciudad romana, claro, y disfrutarla. Es decir, tiene la capacidad de soñar, puede vivir otras vidas, puede transportarse en el tiempo, puede imaginarse en ese lugar, en esa época. Pero es una imaginación con verosimilitud. Claro, claro. No es, sí, puede hacerlo porque lo sabe, porque claro, tiene los datos, ¿no? Mientras que la gente que no está informada, pues no le dicen, literalmente las ruinas o los yacimientos no le dicen nada. Y nuestra misión consiste en que le digan algo al público, ¿no? Que le hablen. A nosotros nos pasa lo mismo, los paleontólogos. Yo con un hueso, pues sé que es un reno o sé que es un mamut y me imagino esa estepa helada de la glaciación, ese viento que sopla, esa pradera ilimitada, me lo imagino todo. Y aquellos cazadores con su ropa, con sus adornos, me lo imagino porque lo sé, porque puedo reconstruirlo.
Eso es lo más bonito, claro. Sí, hablábamos antes de comenzar el programa.